Gabriel García Márquez es un novelista colombiano nacido en 1927 en Aracataca. Sus padres eran Luisa Santiago Márquez y Gabriel Eligio García, cuya relación inspiró la historia de amor entre Fermina y Florentino, narrada en El amor en los tiempos del cólera. Es una de las figuras principales del boom de la literatura hispanoamericana. Desde cuando era pequeño se acerca a la literatura gracias a las lecturas de su abuelo. Estudia Derecho y Periodismo en la universidad y empieza sus colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. Su reconocimiento mundial empieza a partir de 1967, año de la publicación de su obra maestra, 100 años de soledad. Amigo de Fidel Castro, participa en la fundación de la Agencia de Noticias de Cuba, la Prensa Latina, y se compromete con los movimientos de izquierda. Se instala en Barcelona, donde conoce a intelectuales españoles, y en 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura. Fallece en 2014 en la Ciudad de México. El amor en los tiempos del cólera es una novela de amor de Márquez, publicada en 1985. Es un compendio acerca del amor y sus múltiples variantes, un estudio sobre el paso del tiempo que destruye y reconstruye almas y ciudades. El tema se desarrolla en Centroamérica, a principios del siglo, época en que, según el autor, los signos del amor podían ser confundidos con los síntomas del cólera. El título anticipa y describe a la perfección el contenido de la novela, ya que enuncia el tema, el amor, representado en dos historias principales y multitud de secundarias, en un marco temporal concreto, los tiempos del cólera. Este marco representa el tiempo metafórico, la amenaza de la muerte, porque el cólera está presente en toda la novela. Es una amenaza periódica, una causa de éxodo, una causa de muerte y un temor constante. Así pues, es el motor de gran parte de la acción de esta novela. Se cuenta una historia de amor triangular entre los personajes principales, Fermina Daza, Juvenal Urbino y Florentina Ariza. A los 13 años, Fermina conoce a Florentino y tras una intensa relación epistolar de 4 años, los dos se enamoran, pero al final Fermina rechaza a Florentino. Más tarde, a los 21 años, Fermina se casa con Juvenal, el famoso doctor de la ciudad, con quien convive 51 años. Cuando Juvenal muere, Fermina y Florentino retoman su amor a pesar de sus edades. Son evidentes en toda la novela las diferencias sociales de los dos pretendientes. Juvenal Urbino pertenece a la aristocracia y Florentina Ariza es de origen humilde. Toda la obra se centra en el amor y sus variantes, la amistad, la fidelidad, la soledad, la promiscuidad, la perseverancia y la muerte. El amor parece la única manera para vencer la muerte. La historia transcurre a lo largo de 6 secuencias de parecida extensión. La novela tiene una estructura circular. El primer capítulo empieza y continúa en el sexto, que cierra la novela. En la historia hay un tiempo interno y un externo. El primero es circular, rompe la linealidad de la narración, mientras que el segundo responde al momento histórico. Asistimos de hecho a las festividades por el nuevo siglo, a la guerra colombiana de los 1000 días, al cólera, a la muerte de Víctor Hugo y a otros acontecimientos. El tiempo como tema conduce a la muerte, a la vejez, pero hará posible el reencuentro entre Florentino y Fermina. Hay frecuentes alteraciones del tiempo progresivo de la narración y técnicas descriptivas como prolepsis y analepsis. El primer y último capítulo, por ejemplo, se desarrollan en el momento presente, mientras que del 2 al 4 son una larga analepsis. Por lo que concierne al espacio, estamos en una ciudad colonial cerca del río Magdalena y frente al océano, en el Mar Caribe. Aparecen también otros lugares como el río Hacha en el viaje de olvido de Fermina, París, único lugar donde Fermina parece poder concebir, y el viaje final liberador por el río, que es un no lugar en un no tiempo, una utopía. El narrador es omnisciente y heterodiegético, a veces testigo. Combina amplias descripciones con la narración de los hechos y con diálogos entre los personajes. Una de las primeras técnicas que sobresale es el perspectivismo. El narrador suele contar los hechos desde 3 perspectivas, básicamente la de Urbino, la de Florentino y la de Fermina, hecho que rompe la monotonía y aporta ritmo a la novela.
Para conseguir este perspectivismo, el autor se sirve por supuesto de saltos temporales. Encontramos también la técnica parentética, que consiste en interrumpir una historia con otra y volver después a la anterior. Al fin de entender y describir de forma completa el amor en los tiempos del cólera, es preciso mencionar el realismo mágico, es decir, el género literario del que Márquez fue padre, el movimiento literario que surgió a mitad del pasado siglo en Hispanoamérica. El término fue acuñado por Franz Roh para indicar una corriente pictórica postexpresionista. El realismo mágico surgió como reflejo del cansancio que un grupo de artistas sentía del exceso de experimentación, de formalismo, de abstracción de las primeras vanguardias. Se muestra lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Se trata de una alteración de la realidad a través del mito. El realismo mágico se vale de los elementos culturales, folclóricos y míticos de las culturas nativas o indígenas de América Latina. Estos elementos culturales se mezclan con temas bastante profundos, como la soledad, la crisis existencial del individuo, la muerte, el amor, el fatalismo y otros. Se trata de una renovación de la novela hispanoamericana y una recuperación de elementos mágicos y míticos americanos. No falta, de hecho, unas innovaciones formales y estilísticas, como el uso del lenguaje poético, una diferente estructura de relato, caracterizada por saltos temporales, la ruptura de la linealidad narrativa, la introducción de elementos humorísticos, la presencia de más narradores con el fin de darle distintos puntos de vista a una misma idea y complejidad al texto. En conclusión, el realismo mágico consiste en fundir lo cotidiano con lo fantástico, narrando la historia con un tono neutro y sin destacar lo mágico. De hecho, los elementos mágicos se perciben, pero rara vez se explican.